Paz y bien, mis hermanos y hermanas en el Señor. En esta primera parte de introducción a nuestro tema, queremos, en el dulce nombre de Jesús, destacar un ejemplo ilustrativo que nos va a servir como una base de mucho aprendizaje para que le saquemos mucho provecho a esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Supongamos en este ejemplo que Jesús, el Hijo de Dios Padre, llega de repente a una comunidad donde hay 3 denominaciones de fe distintas: católico, protestante y evangélico. Y Jesús decide escoger de cada uno un grupo, lo prepara, lo capacita y ya cuando están listos los envía con estas palabras: vayan pues hacia todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al mismo tiempo enseñándole todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Algo así sería maravilloso. ¿Por qué no, mis hermanos? Sería extraordinario que algo así llegara a suceder. Y sin embargo, lo que estamos hablando parece, desde la lógica y la parte analítica, algo como un mito, una fábula. Y sin embargo, todo lo que acabamos de decir es real, porque también aparece en su contexto en la palabra de Dios, en la misión universal, en el primer llamado que Jesús delegó a sus 12 apóstoles, que lo escogió, lo preparó y lo capacitó y lo envió de igual manera. Vamos a escuchar el relato bíblico que está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Proclamamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estas fueron las palabras de Jesús hacia sus 12 apóstoles: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, aquí el mensaje central es todas las gentes. Son las palabras de Jesús. Y le damos gracias a Dios que Dios nos permite repetir las palabras de Jesús. Todas las gentes significa niños, adolescentes, adultos, ancianos. Sí, todas las gentes. El bautismo en ninguna parte de la Sagrada Escritura, en los esquemas bíblicos, aparece en la voz de Jesús etiquetado que solamente es una exclusividad para los adultos. Eso es un cuento, una mentira que muchos, de una manera consciente e inconsciente, le han dicho a otras personas. Esto no aparece en ninguna parte de la Sagrada Escritura. En este contexto bíblico está muy claro, de una forma muy objetiva y muy definida, las palabras de Jesús. Todas las gentes significan todos, niños, una vez más, adolescentes, teenagers, adultos y ancianos. El bautismo es para toda la gente. Todo lo que nace nuevecito necesita nacer del agua y del Espíritu. Y este diálogo nosotros lo vemos en el Evangelio según San Juan, en la misma voz de Jesús que se lo dice a Nicodemo, en el capítulo 3, versículo 5. Estas son las palabras que Jesús le dice a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu, o más bien de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Palabras de Dios. Mis hermanos y hermanas, todos los hijos e hijas de Adán y Eva, todos llegamos a este mundo por primera vez con el pecado original, y lo único que borra dicho pecado original es el bautismo. Sí, esa unción poderosa que nos da el Espíritu Santo, y automáticamente esa falta que cometieron nuestros primeros padres queda borrado para siempre. ¿Y por qué hacerle un daño a una criatura inocente
por una confusión teológica errónea que no está en concordancia con los sagrados textos, a esperar cuando sea adulto. Cuando el niño se bautiza en la fe de sus padres y una vez que están creciendo, los niños se van formando y educando en la fe y encaminándolo en el camino del Señor. Desde luego, si el niño se quiere dejar, porque Dios nos crea libre a todos. Y una vez que nosotros crecemos, nosotros optamos o amar a Dios, construyendo una vida con Dios, o vivir alejado de Dios. Todo va a depender de nuestra propia decisión. Y como fuentes, por último, porque no queremos hacer este video muy largo para que lo vean, podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, que hay una narración bellísima, donde vemos la historia de Pablo y Sila, que estaban orando y cantando himnos a Dios, y de repente hubo un terremoto que se movieron todos los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, el carcelero comenzó desesperado, cogió una espada y se iba a matar. Todo el mundo sabemos lo que pasó. El carcelero reconoció el poder que estaba presente ahí, rodeado él, y él le pidió con estas palabras a Pablo y Silas qué tenía que hacer para salvarse. Y él y su familia recibieron el bautismo. Y no solo eso, sino que hizo una fiesta y celebró en grande con Pablo y Sila y toda su familia por haber creído en el Señor. También la generosidad debe de fluir. Cuando nosotros estamos alejados de Dios y regresamos a Dios, deberíamos de hacer una fiesta, porque también Dios hace una fiesta. Y esto mismo lo vemos en este mismo relato del capítulo 16, en toda la narración. Vemos una mujer muy creyente de Dios y temerosa de Dios, Lidia, que se puso a escuchar la predicación de Pablo, y el Espíritu Santo movió su corazón y ella quedó cautivada con la predicación de Pablo, y ella y su casa recibieron el bautismo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es composición de lugar. En una casa solamente no hay adultos y ancianos, supuestamente hay niños, y nosotros lo podemos ver cuando vamos a distintas casas, y la palabra de Dios no miente y dice que ella y su casa todos recibieron el bautismo. Y esto mismo pasó con la predicación del apóstol Pedro, que lo podemos ver en el capítulo 2, en la conclusión, donde lo dice textualmente en el versículo 41. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Imaginemos, así lo pone por manifiesto la palabra de Dios. No va a haber niños entre 1,000 personas que se le unieron en ese día. Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos las fuentes para hablar desde la Sagrada Escritura que el bautismo no es una exclusividad para adultos. Eso es un error, eso es una propaganda totalmente equivocada. El bautismo en la orden de Jesús es para todos, protestante, evangélico, católico, para todas las gentes. No hay rechazo de ninguna persona, no importa que sea un comunista, un ateo, es para todas las gentes, es para todas las naciones, para todos los pueblos de la tierra, en Cristo Jesús, desde el llamado de Dios. Ánimo, ánimo en el Señor y muchas bendiciones.